Saludos mis queridos amigos, mis amadísimos hermanos, qué placer estar nuevamente acá con todos ustedes. Le doy las gracias al Señor por la bendición de su atención, de continuar en este nuevo año y en este nuevo ciclo de este discipulado que estamos emprendiendo llamado Mi Nueva Vida en Cristo. El día de hoy empezamos una nueva serie, es el discipulado del volumen número 2, que son más pasos para nosotros en nuestra vida cristiana para seguir creciendo, para seguir subiendo estas escaleras que vamos desde simplemente o desde nuevos creyentes hasta ser discípulos del Señor y así poder discipular a otros. Entonces hoy empezamos con el paso número 2 y con el discipulado número 2 y con el paso número 1 que se titula Conociendo a Dios. Pero antes vamos a empezar por lo que debemos empezar, y es dedicándole un par de minutos en oración a nuestro Señor para que Él sea el que se encargue de absolutamente todo lo que tenemos que decir, escuchar y aprender en este tiempo. Padre, bendecimos tu maravilloso y sagrado nombre, Señor. Padre, te damos las gracias por este nuevo año. Te damos las gracias por todas las bendiciones que nos ha dado y las que están por llegar, Señor. Por todo lo que está en camino, Padre. Te damos las gracias por la oportunidad de seguir en esta tarea, Señor, del discipulado, en esta tarea de llevar tu palabra, de llevar la palabra del Evangelio, Señor, la enseñanza del Evangelio a través de estos medios que tú nos das, Señor, para que lo divulguemos a la mayor cantidad de personas posible. Señor, bendigo la vida de cada una de las personas que disponen su corazón, Señor, porque tú los has tocado para que estén atendiendo en este tiempo, Señor, esta enseñanza, todo esto que tú nos regalas, Señor, todo esto que nos das, Señor, con el único propósito y fin, Señor, de que en nuestro corazón tengamos la imagen de tu Hijo, Señor, la imagen perfecta de aquel que nos salvó, de aquel que nos redimió y por aquel que estamos hoy vivos, Señor, y tenemos la vida eterna. Padre, sé tú, Señor, guiando cada una de las palabras que salga de mi boca, Señor, cada uno de lo que se va a decir en este tiempo, Señor, todo sea sazonado por el Espíritu Santo tuyo que mora en cada uno de nosotros, Señor, que salga de mí todo lo que venga de ti y que nada venga de este corazón de quien les habla, sino todo el control lo tengas tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, como les decía, hoy continuamos con este discipulado y tenemos el paso número 1 del discipulado 2 que se llama Conociendo a Jesús. Entonces, en la guía, como siempre, la guía de estudios de este discipulado 2 la van a conseguir en YouTube, en los comentarios y también en la descripción del video en Facebook Live. Le van a estar también en los comentarios en la transmisión en vivo y los comentarios posteriores quedará fijada el enlace para que puedan descargar la guía, que es muy útil que la descargue para que puedan escribir, llenar y aprender en paralelo y siguiendo paso a paso ambos en esta maravillosa tarea que estamos emprendiendo de conocer al Señor. Entonces el paso número 1, perdón, se llama Conociendo a Dios. En la guía van a conseguir un texto que dice, los leo, que dice: para que pueda conocer una persona se debe pasar el mayor tiempo posible con ella. Solamente de esta manera lo conocerá más a fondo. Esto mismo sucede con la relación personal con Dios. Se debe pasar el mayor tiempo posible con Él para conocerlo. En la Biblia, mis queridos hermanos y amigos, cuando se habla de conocer, hay un significado diferente. A menudo el sentido básico, el significado que nosotros entendemos secularmente o habitualmente por conocer, tiene que ver con el conocimiento intelectual de algo o de alguien, el conocer ciertos aspectos, características y toda la parte cognitiva de algo o de alguien, pero dentro del concepto bíblico
es un poco más amplio, es un poco diferente y un poco más allá. Conocer tiene que ver esencialmente con una actividad que se trata de una relación, de un vínculo, que este vínculo puede tener cualidades como lo que es el cuidado del uno al otro, o un parentesco, o una intimidad. En este caso todo se cumple porque el cuidado del Señor lo tiene con nosotros, y ya vamos a ver un poco más de eso. El parentesco, Él es nuestro Padre, lo identificamos como nuestro Padre, y la intimidad, que es la comunión con el Señor. Entonces, cuando en la Biblia se habla de conocer, se habla de esta manera vinculante, y no es simplemente el conocer a alguien eh, meramente. Lo digo así porque muchos o algunos dentro del pueblo evangélico suelen confundir este término de conocer porque lo asocia con las actividades cognitivas, donde la repetición de texto, perdón, o la memorización de esos textos bíblicos ha sido un aspecto que puede para muchos identificarse, o identifican muchos dentro del pueblo cristiano quizás, como un aspecto de lo que es llegar a conocer a Dios, y ese no es el aspecto central de conocer a Dios. No se trata de que, como dicen coloquialmente, saberse la Biblia de tapa a tapa. Eso nos da conocimiento intelectual, más no nos da el conocimiento que necesitamos. Entonces, tenemos que tener cuidado en esta definición. Por eso estoy empleando estos minutos de introducción para saber exactamente de qué nos quiere hablar el Señor cuando habla de conocer, o en este caso, este discipulado cuando habla de conocer al Señor. Entonces, el conocimiento bien, entonces es posible a través de la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros, porque el Espíritu Santo, que es Dios mismo, una de las personas de la Trinidad, es Dios mismo, y cómo convivimos con Él, a través de Él podemos entender la palabra que es escrita en la Biblia, y así entonces podemos conocer de la manera que el Señor quiere que conozcamos a Él. Entonces, es conocer a Dios, un Dios que no tenemos dudas de su existencia, como está escrito en la Biblia. La Biblia nunca se justifica o se aclara si Dios existe, y pasa a explicar las revelaciones del Señor, cómo el Señor se ha mostrado o se ha dado a conocer, y eso es lo que nosotros vamos a tomar para saber y aprender del Señor y conocerlo. Entonces, en esta introducción sabemos el sentido bíblico de conocer, y debemos diferenciar lo que es saber de Dios. Saber de Dios puede ir en eso que hablamos de saber que, bueno, que Dios es esto, lo otro. Puedes saber un atributo, pero no lo has experimentado, no lo has conocido, y no lo has llevado intrínsecamente o no lo has vivido como el Espíritu quiere que lo vivas. Entonces, después de esta breve introducción, vamos a empezar con la primera parte de la guía, que es todo lo que se refiere. El subtítulo es Un Dios personal. Y el primer punto dice que leamos el Salmo 139, del 1 al 3, para saber qué es lo que Dios dice que conoce, o qué es lo que Dios conoce de nosotros. Se los voy a compartir. Salmo 139, del 1 al 3, para los que tienen su Biblia. Permítanme, se los comparto. Perdón. Salmo 139, del 1 al 3, versión Reina Valera, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Este es un salmo de David donde habla del conocimiento que el Señor tiene de nosotros. Entonces, en este salmo dice, podemos ver que habla de conocer nuestro sentar, hasta nuestro levantar, nuestro sentar, que son nuestras acciones, que va relacionado con las acciones, hasta nuestros pensamientos. Todo lo que expresamos, lo que pensamos, y aún lo que no decimos, eso lo conoce el Señor de nosotros.
antes inclusive de que nosotros lleguemos a decir alguna palabra o a hacer vocalizar algún pensamiento, ya el Señor nos conoce, porque el Señor nos conoce mucho más allá de eso. Dice la palabra que el Señor nos conoce desde antes que nos fecundaran, desde antes que nos gestaran y desde mucho antes de la fundación del mundo. El Señor nos conocía a nosotros, a cada uno, como vimos en el discipulado, primero por nuestro nombre, porque esto se trata de que la relación, el Evangelio se trata de una relación con el Señor y no de una religión. Entonces, en una relación nosotros nos conocemos íntimamente, el Señor nos conoce a nosotros hasta cuántos cabellos, dice en Mateo que el Señor conoce cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros en la cabeza y que nada pasa sin que el Señor no deje de saber. Entonces el Señor nos conoce en cada circunstancia, en cada prueba, nos previene, nos guarda, nos ama, nos dirige. Entonces debemos aprovechar este conocimiento que el Señor tiene de nosotros para valorarlo y usarlo en nuestro provecho. Y no solamente el conocimiento que tiene el Señor de nosotros, en ese Salmo 139 se habla que el Señor lo conoce todo. Y en ese Salmo 139 se muestran los atributos principales de Dios y uno de ellos es la omnisciencia, que es el conocerlo todo, conoce las cosas pasadas, las cosas presentes y las cosas por venir. Y de nosotros nos conoce íntimamente a cada uno, porque de eso se trata la relación con el Señor. Vamos a leer otro pasaje en Lucas. Vamos a leer Lucas del 15, capítulo 5, el 18 al 20. Esto nos va a describir una escena donde Jesús estaba enseñando a una multitud y unas personas trajeron a un hombre paralítico para que lo sanara. Vamos a leer un pedacito de esa escena, cómo reaccionó Jesús ante esta acción y luego cómo respondió. Estos versículos que estamos viendo ahorita, estos pasajes que estamos viendo ahorita, de nuevo, se trata de enfatizar que la relación con el Señor se trata de una relación personal. El Señor nos conoce personalmente, es una relación entre Él y nosotros. Vamos a leer entonces, les comparto Lucas 5 del 18 al 20. Me permiten un segundo. Lucas 5, el 18 al 20, dice la palabra: y sucedió que cuando los hombres que habían traído en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, de Jesús, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa por el tejado y le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo el hombre: tus pecados te son perdonados. Vemos aquí entonces, nos describe un hecho, que es que esta gente no hallaba cómo llevar a este hombre paralítico y lo llevaron en el lecho donde estaba y lo bajaron como pudieron, abrieron el techo para llevarlo delante de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere resaltar este texto acá? Primero, ¿qué hizo Jesús cuando le pusieron, primero ante esta escena, imagínense esta escena de esta gente rompiendo el techo y bajando, y después cómo reaccionó Jesús y cuál fue su respuesta ya cuando tuvo a este hombre paralítico delante de sí? Ya vemos la escena, vamos a compartir, vamos a compartir entonces los versículos del 21 al 24. Del 21 al 24, donde vemos entonces la reacción de Jesús. Primero le dice el Señor que sus pecados habían sido perdonados. Entonces dice: los escribas y fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, lo que conoce el Señor, conoce hasta los pensamientos, como hablamos al principio, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a
tu casa. Entonces vemos en esta escena, primero que Jesús lo perdona al hombre, primero la relación de Jesús con el hombre donde lo perdona, lo trata, lo perdona, primeramente lo perdona y luego lo sana. Y luego también vemos en esta relación hacia los fariseos, hacia los escribas, donde le dice, que es lo que resalta de esta parte que estamos viendo, a este atributo del Señor que conoce todo, que él dice que conoció lo que pensaron y les habló de lo que ellos pensaban. No lo habían vociferado, pero le habló de lo que ellos pensaron. Y entonces Jesús sanó a este hombre. Vamos a hablar de la relación de Jesús. Lo sanó. Y sanó como sanó a muchos, nos dice en la palabra. Pero ¿saben que la misión más importante del Señor en la tierra no fue la de sanar enfermos, ni tampoco la de liberar endemoniados, ni resucitar muertos, ni la de hacer milagros? Entonces esas fueron acciones importantes, misiones importantes que cumplió el Señor, pero la misión principal del Señor fue reconciliar a Dios con el hombre, a esa relación de Dios con el hombre que se había roto en el jardín del Edén. En el principio, con el primer Adán, vino Jesús que se hizo hombre para este propósito. No escatimó ser Dios para venir a la tierra, encarnarse, hacerse hombre, hacerse siervo y volver a restaurar esta relación que se había perdido, esta relación, esta intimidad personal que tenía el Señor, como hablaba en el principio, que el Señor, cuando se paseaba Adán, el Señor estaba con Adán en el Edén y hablaban y compartían con él. Esa relación se rompió y vino Jesús hecho hombre para que esta relación personal se restaurara, porque estando en pecado nosotros no éramos capaces dice en Romanos, ni siquiera de reconocerlo y mucho menos de buscarlo. De hecho dice que éramos enemigos de Dios cuando estamos en el pecado. Entonces esta relación es iniciada por el Señor, por el gran amor que Él nos tiene, porque de tal manera amó Dios al mundo que hace lo que hizo y hace lo que hace por cada uno de nosotros. Y por eso vuelvo a hacer hincapié en una relación. Es diferente una religión. Una religión se trata del esfuerzo del hombre por tratar de alcanzar a Dios, pero una relación se trata a Dios restaurando, como vemos acá, buscando alcanzar al hombre. Si vemos 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 un papel que se mueve hacia una aspiradora, pero no vemos la aspiradora, podemos creer que el papel va hacia allá, pero realmente es la aspiradora quien lo atrae, y así es el Señor que nos atrae a nosotros en esta relación. Luego otro pasaje en este mismo contexto, vamos a leer en Lucas, en el capítulo 5, ahora vamos a leer los versículos 30-32. Este pasaje arranca desde el versículo 37, es una historia donde Jesús comparte con un cobrador de impuestos, y vamos a ver de nuevo la relación de los fariseos, lo que pasa con los fariseos y lo que responde Jesús a ese tipo de crítica. Si lo quieren leer, el pasaje completo pueden arrancar desde el versículo 27, acá lo vamos a leer desde el 30 al 32 en este contexto, y vamos a ver qué es lo que respondió Jesús. Lucas 5, 30 al 32 dice la palabra: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento, dice el Señor. Entonces, en esta historia vemos que Jesús, un hombre llamado Leví, que era un cobrador de impuestos, un publicano, era un hombre pecador, y Jesús le pasa por al lado y le dice: sígueme. Y luego ese mismo hombre, en ese mismo pasaje, lo invita al Señor Jesús a que vaya a un banquete, a que vaya a comer a su casa. Y entonces los fariseos critican al Señor y a sus discípulos, pues le dicen que cómo es posible que lo siguieran y que aceptaran esa invitación de un pecador, porque qué cosa tan horrible, tan espantosa y tan inconcebible como eran los fariseos, que se vanagloriaban de ser correctos, pero el Señor muchas veces los llamó de muchas formas,
y una de las formas que lo llamó era sepulcros que estaban blanqueados eran como sepulcros que eran blancos por fuera, todo el mármol bien bonito, pero por dentro estaban más que muertos, estaban putrefactos, estaban descompuestos. Entonces esto era uno que los fariseos imponían esa imagen de correctos y decían, ¿cómo es posible que tú vayas a comer con los pecadores, que vayas a la casa de un pecador? Y vamos a ver qué fue la respuesta de Jesús. Vimos que Jesús no solo respondió a las críticas, no solo respondió, sino que le demostró que a él le interesaban los pecadores, le interesaban las personas, le interesaban los pecadores porque dicen, estos reconocen que tienen necesidad de salvación. Porque si los otros se consideraban muy santos, muy perfectos, entonces no tenían, según ellos, necesidad de Jesucristo. Pero sabemos que en realidad todos y cada uno, como hablamos, todos y cada uno estamos desde el principio muertos en delitos y pecados, y la ley no los salvaba, solamente los salvaba el Señor. Pero estos fariseos pensaban que no era posible de esa manera y pensaban que ellos no necesitaban nada, pero Jesús les dijo, bueno, estos que sí reconocen que me necesitan, a estos he venido yo. O sea, una relación de nuevo, la parte personal. Entonces, ¿cree usted que Jesús tiene un interés personal con usted? Después de estos versículos que me leí muchísimo, pero solamente por esta muestra, claro que sí, el Señor quiere y tiene un interés personal por cada uno de nosotros. El Señor se preocupa por cada uno de nosotros. El Señor nos da un trato particular a cada uno de nosotros. La forma que el Señor nos ministra, la forma que el Señor trata con cada uno de nosotros es individual, es diferente, no es que nos trata a todos colectivamente. El Señor te preocupa por ti porque Él te conoce desde el principio y te conoce y te llama por tu nombre. Entonces este Dios personal, este Dios que se interesa por nosotros, ¿cómo podemos hacer para acercarnos? Vamos a ver un par de versículos que nos dicen cómo podemos hacer para acercarnos a ese Dios personal. El primero está en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Evangelio según San Juan 5:39 dice la palabra: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a ese Señor? Lo primero que nos dice acá este estudio es que a través de la Escritura, porque la Escritura es la palabra del Señor y la Escritura es viva y eficaz. No es letra muerta, la Escritura es viva y da respuesta al Espíritu Santo que mora en nosotros cuando lee, porque nosotros tenemos, imagínense que usted lea el libro con el autor del libro con usted. Bueno, ese es el caso de la Biblia, porque cuando usted la lee y el Espíritu Santo que mora en usted es el mismo autor, es el mismo Dios que nos puede dar traducción, nos puede dar interpretación y testimonio. Entonces, esta es una de las formas, o la forma principal una de las formas principales que podemos acercarnos, señores, a través de la Escritura, a través de la Biblia, a través de la palabra. Entonces el Señor les dice acá, fíjense que estos fariseos pensaban que estaban ciegos porque no pudieron llegar, eran tan orgullosos del conocimiento, por el conocimiento de la parte nada más intelectual de la Escritura, pero nunca se dieron cuenta de lo que dice el Señor ahí, porque nunca fueron capaces de reconocer que lo que decía la Escritura estaba parado delante de ellos y era el mismo Jesús. Nunca lo reconocieron como ese Mesías que estaba en la Escritura, porque ellos conocían nada más la parte de la Escritura, pero no tenían la interpretación que nosotros tenemos y que tiene aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Entonces, por esto ellos no pudieron reconocer a este Cristo que dice que si buscas en la Escritura hablan de Él y Él es el camino, la verdad y la vida eterna. Dice en Juan 14 que el que cree en Él no podrá morir jamás, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, es posible que muchos hombres, como los fariseos, como los escribas, sean estudiosos de las Escrituras, de la letra, de la palabra, y sin embargo estén totalmente ajenos, ciegos al poder que hay en esa palabra. ¿Cuál es la otra forma con la que podemos acercarnos a este Señor que se preocupa por nosotros? Dice Jeremías 33:3, se los comparto, Jeremías
33:3 dice, un versículo muy conocido: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Entonces la segunda forma que nos podemos acercar a este Dios que se interesa por nosotros en esta relación es clamando a Él, que nos comuniquemos con Él, pero con un clamor es con una necesidad, es haciendo es expresando una necesidad urgente, ese es un clamor, porque Él está interesado, el Señor está interesado en escuchar ese clamor, que el Señor está interesado en escuchar eso que tenemos que decirle. Jamás debemos pensar, ni siquiera imaginarnos que el Señor no le interesa nuestros asuntos personales. De ser así, entonces mal haría este versículo, no debería ni siquiera existir. ¿Para qué nos pide que clame si no le interesa lo que le vamos a decir? ¿Para qué le pide que lo llamemos si no nos va a escuchar? Pero el Señor quiere que nos comuniquemos con Él. Ahora vamos a ver la segunda parte de este esquema del paso 1, que dice conociendo a Dios por lo que es. Entonces Dios busca tener una relación, como hemos visto, personal, de amor, basada en el amor con cada persona, porque Dios no es que tiene amor, Dios es amor. La Biblia nos describe como muchos de los personajes bíblicos conocieron a Dios a través de sus nombres y de sus características. Permítanme un segundo. Mis hermanos, el Señor en la Escritura se mostró, se reveló de diferentes maneras, y a nosotros también se nos muestra y se nos revela de diferentes maneras según la situación, la circunstancia. Como dije, es algo personal. Entonces, ¿cómo es una forma de nosotros podemos conocerle? Nosotros conocemos a Dios como se nos revela principalmente, y también podemos conocer a Dios, podemos conocer un todo por la suma de sus partes. No, nunca podremos llegar a conocer un Dios infinito, pero sí podemos conocer lo que nos muestra Él en la palabra. ¿Cómo se muestra en la palabra? Ese es el Dios que debemos llegar a conocer. No conocer, como dije, cognitivamente, no conocer ni siquiera por una experiencia, sino deberíamos procurar tener un encuentro con el Señor, un encuentro con ese Señor que se nos revela y que nos describe la palabra como nos describe. Eso es lo que va a marcar este camino hacia lo que es conocer al Señor. Entonces el Señor se conoce por sus nombres. Hay muchos nombres que el Señor revela del mismo en la palabra desde el principio, cuando habló con Moisés, también que le decía: yo soy el gran yo soy, Yahweh, Jehová Rahir, Shalom, Giret, todos esos nombres indican que Él es nuestra salvación, nuestro escudo, nuestro guerrero, nuestro proveedor. Hay muchos nombres que se muestran a través de muchos capítulos de la Biblia, y también muchas situaciones que Dios se muestra en sus acciones como un Dios, como sanador, perdonador, como vimos ahorita. En ese sentido vamos conociendo características, atributos y lo que el Señor nos muestra en su palabra. Vamos a ver desde el principio, Génesis 17:1. El Señor se le presenta a Abraham. ¿Y con qué nombre se le presenta el Señor a Abraham, el padre de los judíos, el padre de todos los hebreos? Vamos a ver Génesis 17, aquí está, lo comparto, versículo 1. Dice: era Abraham todavía no le había cambiado el nombre, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, ¿cómo se le mostró el Señor desde el principio a Abraham? Dice que el Señor se le mostró como el todopoderoso. El Señor lo puede todo. El poder del Señor viene de la palabra que escribe el poder de Dios, viene de dunamis, que es también la misma palabra que es origen de la dinamita, es poder. Ese poder comprimido, ese poder infinito, ese poder total, ese es el poder del Señor, porque Él es todopoderoso. Dios es todopoderoso, o otra palabra que lo define también como un atributo: Dios es omnipotente, o sea, todo lo puede, desde su derivado del latín.
omnipotente, el Señor es todopoderoso. ¿Y por qué se le mostró al Señor Abraham como todopoderoso? Dentro de este escenario, Abraham, un hombre de 99 años, que lo recalca ahí de edad muy avanzada, el Señor le estaba diciendo más adelante en ese pasaje que se iba a convertir en el padre de multitudes. Un hombre de 99 años, y no solamente multitud de dos o tres, le dijo, así como cuenta las arenas del mar, así como están las estrellas, cuenta las estrellas en el cielo, así será tu descendencia. Un hombre de 99 años, ¿quién puede hacer eso? Solamente alguien que todo lo puede, porque Dios se glorifica en este tipo de acción. Dios escoge a los débiles para Él glorificarse. Dice, bástate en mi gracia. No importa que seamos débiles, porque nosotros en nuestra debilidad su poder se exalta, todopoderoso. Entonces Dios escoge los débiles ante los fuertes, porque Dios agarró los vil y menospreció al mundo para avergonzar a todos aquellos que sabían, que conocían, a todos aquellos eruditos. Dios agarró, porque Él muestra así que no es del hombre, sino es Él. Él es el que puede, Él es el que todo lo hace, el mérito es totalmente del Señor. Y no queda duda cuando el Señor actúa de esta forma como Abraham, cómo podía ser Abraham padre de multitudes, un hombre de 99 años, así, a través del Señor. Él es el que nos da la victoria, Él es el que hace maravillas en nuestra vida. Otro nombre de Dios, vamos a ver cuál fue el nombre que se le da a Dios, vamos a ver en Éxodo, en el capítulo 34, los versículos 14 y 15. Otra forma que se mostró a Dios en estos numerosos pasajes. Éxodo 34, versículos 14 y 15, dice la palabra, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerían sacrificios a sus dioses con D pequeña. Fíjense que esos dioses que habla el Señor son supuestos dioses, hay un solo Dios, y te invitarán y comerán de sus sacrificios. Entonces, ¿cómo se muestra Dios aquí? Que Dios sea el nombre mismo, dice que Dios es celoso. A ver, acá se muestra entonces a Jehová, dice, bueno, Jehová es celoso, Dios es celoso, y nosotros regularmente en nuestro pensamiento natural, por nuestras propias experiencias y por lo común, sabemos que vemos los celos desde el punto de vista humano, y comúnmente se entienden los celos como un resentimiento hacia una persona por tener o disfrutar de algo que nosotros pensamos que debería ser nuestro. Uno dice que puede celar por eso, porque piensa que debe ser nuestro y porque lo disfruta, lo tiene otra persona, o queremos ser posesivos y que sea algo sea para nosotros mismos. Ese es el conocimiento intrínseco, humano, secular, por decirlo de alguna forma, del hombre, de la naturaleza humana. Pero Dios, para Dios, el ser celoso de sus hijos, en este caso, el ser celoso de su tierra, de su pueblo, es una medida de devoción. Él muestra así la devoción, muestra un afecto apasionado por aquellos que consume a sus enemigos para protegerlos. Ese afecto es un Dios protector, un Dios que provee, un Dios que ama y cubre a aquellos a los que Él pertenece. Ese es cuidar con celos, así como una gallina cuida de sus pollitos al principio, con ese celo. Ese es el celo que habla el Señor. Ese es un celo protector, un celo de alguien, de un Dios que nos ama. Luego vamos a ver en Efesios 2.14, se nos da otra descripción de Dios. Vamos a ver qué nos dice Efesios 2.14, cómo describe a Dios. Efesios 2.14, permítanme, ya lo comparto. Efesios 2.14 dice, porque Él es nuestra paz, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí está hablando en contexto, está hablando de ambos, cuando habla de ambos pueblos son del pueblo judío y del pueblo que no era descendencia estrictamente judío, los llamados gentiles, que no eran judíos sino eran el resto, porque antes se dividía, en el tiempo bíblico se dividía en los judíos y el resto del mundo. Bueno, el resto del mundo era llamado gentiles, entonces dice ahí que esa pared que dividía uno del otro, el Señor la derribó, hizo los dos pueblos, hizo uno, y por tanto Él es nuestra paz. Así se define al Señor, Él es nuestra paz. Entonces en Efesios, una carta escrita por el apóstol Pablo, el apóstol nos habla
nos da un secreto, nos revela un gran secreto, nos dice que la paz, el secreto de la unidad, es una persona. El secreto, ese secreto, la paz, es una persona y es Dios, porque Él dice, Él es nuestra paz. Entonces, cuando el Señor Jesucristo hace la paz, ya sea entre personas o entre naciones, es algo satisfactorio, porque será una paz genuina. Cuando la paz viene de Jesús, cuando la paz viene de Dios, es una paz genuina, porque Él es la paz. El problema con la mayoría de nosotros es que queremos empezar por acabar solo los resultados de un conflicto, y Dios nunca empieza por ahí. Dios comienza con la persona. Dice que es una persona, que la paz va a ser una persona, y es Él. Dice que Él es la paz. Entonces, a fin que nosotros podamos vivir en paz con otra persona, es preciso que tengamos paz. ¿Para con quién? Para con nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener paz con Él para poder tener paz con el resto. Luego, para finalizar esta descripción de conocer a Dios por lo que Él es, vamos a leer un salmo que es muy emblemático, un salmo que todos conocemos, el Salmo 23. Ahí se nos describe principalmente al Señor como nuestro pastor, el pastor de las ovejas. ¿Por qué ovejas? ¿Y por qué pastor de ovejas y no de otro tipo de animales? Porque las ovejas son los únicos animales totalmente indefensos. Cualquier animal, desde una hormiga hasta otro animal, tiene algo, un piquito, una mordida, un venenito, un colmillo, lo que sea, para defenderse, de velocidad, pero las ovejas son totalmente indefensas sin su pastor. Entonces nosotros somos las ovejas y Él es nuestro pastor. Y vamos a ver que en este Salmo 23 el Señor nos hace unas promesas. De hecho, este Salmo el Señor nos da, para que lo lean con detalle, en cada uno de sus versículos nos da promesas, y en este Salmo se han llegado a contar y se describen que hay 12 promesas del Señor para con nosotros. Por cuestión de tiempo y para que quede de tarea escudriñando ustedes la Escritura, vamos a leer el Salmo. Vamos a hablar de 6 de las promesas que se nos muestran acá en el Salmo 23. Dice el Salmo 23, el Salmo de David dice de la manera siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjese que el principio de este salmo empieza por el reconocimiento que hace David y que debemos hacer nosotros de que Él es nuestro pastor. Entonces, Jehová es mi pastor. Pongamos entonces en práctica y vivamos esta afirmación de reconocer al Señor como nuestro pastor, y veamos qué promesas nos hace. La primera promesa, que está en el versículo 1, dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. El Señor nos promete que si confiamos en Él como nuestro pastor, no nos va a faltar nada. Esto incluye lo material y lo espiritual. La segunda promesa, en el versículo 2, en la primera parte, dice: me hará descansar. O sea, promete descanso, reposo, esa paz que hablamos antes. Ese descanso es lo que nos ofrece el Señor. Un descanso diferente, porque es descanso espiritual, descanso de nuestra alma. En la tercera promesa, en la segunda parte del segundo versículo, dice: me pastoreará. Dios promete entonces pastorearnos junto a aguas de reposo. ¿Y por qué agua de reposo? Porque, como le dije antes, y el salmista David lo conoce mucho mejor, las ovejas sabían que ellas son miedosas, las ovejas son muy temerosas de las aguas caudalosas. Entonces nos pastoreará ¿a dónde? En aguas de reposo. La cuarta promesa dice: confortará mi alma. En el versículo 3, la primera parte. Entonces, el único que puede confortar nuestra alma es el Señor.
de la angustia, la tristeza, de cualquier vicisitud, Él es el único que nos puede confortar. La quinta promesa, en la segunda parte de este versículo 3, dice, me guiará por sendas de justicia. Él nos promete guiarnos, el Señor se compromete a llevarnos por la senda correcta, por la senda de lo justo, como los pastores guiaban a las ovejas por las sendas seguras para que no se lastimaran y ni lastimaran a otros. Entonces así nos llevará el Señor, así nos pastoreará por las sendas de justicia. Y la sexta promesa que vamos a revisar, la última que revisamos en este tiempo, está en la primera parte del versículo 4, dice, no tendré, Él promete que no tendremos temor alguno. El buen pastor promete estar con nosotros. Al final, en Mateo 28 nos dice que si creemos en Él y hacemos lo que Él nos indica, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿de qué podemos temer si su presencia es continua en nuestra vida? Y para cerrar, mis hermanos, los que llegan a conocer al Señor, los que llegan a experimentar ese vínculo con el Señor, saben que el Señor tiene un interés personal con cada uno de ellos, experimentar su presencia, esa presencia del Señor que lo llena todo, que no queda absolutamente nada. Dichosos y bienaventurados aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar en un lugar donde se alaba, donde se está adorando al Señor y cae en ese momento la presencia del Señor con tanto poder, con tanto peso, esa chequina, toda esa gloria del Señor cae en ese lugar. Entonces eso es parte de experimentar y de conocer las maravillas del Señor. Entonces aprendamos de esta relación con el Señor, crezcamos en esta relación con el Señor, en esta intimidad de conocer al Señor bíblicamente, para de esa manera poder enfrentar como el Señor haría en diferentes situaciones, tener las decisiones correctas en base, así como hizo Pedro. Si ustedes ven, hay un libro que habla de la vida de Pedro, dice cómo Pedro llegó a conocer a Jesús. Así, Pedro llegó un momento que observaba lo que el Señor decía, lo que el Señor hacía, lo que el Señor hablaba, y después Pedro empezó a hablar, a decir y a comportarse como el Señor, y así Pedro empezó y conoció a Jesús. Entonces, en esta profunda relación que tenemos nosotros con nuestro Creador, porque así se muestra, dice en la teología, una parte de la teología que dice que las personas o algo durante toda la Biblia se van a mostrar principalmente con la característica que se muestra en la primera vez que aparece. Y en Génesis 1:1 dice que el Señor dice, en principio Dios creó los cielos y la tierra. Así se muestra el Señor desde el principio como nuestro creador, el creador de los cielos, el creador de de la tierra y el creador de todo. A ese Señor queremos conocer cada día más. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta enseñanza. Gracias por tu palabra, Señor. Permite que el rema de esta palabra, Señor, profundice en nuestra alma, Señor, en nuestro pensamiento, Señor, en nuestra mente, y sea parte de nuestra vida diaria el vivir como Jesús, el entender a Jesús, porque de esa manera dice que el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Entonces, Señor, aquí estamos nosotros dispuestos, poniendo nuestros corazones y nuestras mentes y nuestra disposición, nuestro ánimo, nuestra fuerza y nuestra voluntad para seguirte en cada uno de tus pasos, para adentrarnos cada día más en tu palabra, escudriñar las Escrituras, orar y clamar a ti, para así, Señor, experimentarte, conocerte, tener ese encuentro contigo que cambie nuestra vida totalmente. Porque después que tiene un encuentro contigo, Señor, ya nada es igual en la vida de ninguno de nosotros, Señor. Te bendecimos, Padre de la gloria, te adoramos, Señor, te exaltamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, de nuevo por este tiempo. Gracias por su atención. Gracias por la bendición de estar sintonizando este contenido. Recuerden que suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Iglesia El Cordero de Dios BZLA, también Iglesia El Cordero de Dios en Facebook. Suscríbanse leerle la campanita, que no le cuesta nada. Denle un like, un dedito para arriba, para que si YouTube nos posicione este contenido y pueda llegar a una mayor cantidad de personas.
Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Chao.